El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os preocupéis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no se escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que aquella ciudad. Palabra del Señor. Nuestra delecta. Me quería fijar hoy en la primera lectura que hemos leído del Génesis, los hermanos de José. Hemos leído la escena en que José, tras ocultarse como un servidor del faraón, finalmente se descubre. Él era el hermano. Y como los servidores escucharon el llanto, no solamente de él, sino de todos, y la historia se supo. Pero ojo, se supo la historia del perdón de José porque sabían de dónde procedía José, cómo había estado en la cárcel, cómo había sido esclavo, cómo había sido, por lo tanto, vendido por sus hermanos. Esta es una historia de miseria por parte de todos los hijos de Jacob, menos el más pequeño que intentó salvar a su hermano, y es una historia de perdón por parte de José. El perdón es tan grande como fue la miseria de los hermanos. ¿Cuál es la medida del perdón? La miseria de ellos. Porque ellos sabían muy bien el sufrimiento que iban a provocar vendiéndole como esclavo. En una época en que si se enfadaba el Señor por tonterías, podía golpear terriblemente a un siervo, romperle un hueso, dejarle sin vista, etc. Esto seguía así hasta el siglo VI, en que leía el Concilio de Elvira hacía no demasiados días acerca de las disposiciones de un concilio respecto a los siervos y sus señores cristianos. Terrible la vida de un esclavo. Y ellos le condenaron de por vida. Y estos son los patriarcas de las 12 tribus. Hoy, cuando escuchaba este pasaje, me he dado cuenta de un detalle que no me había dado cuenta nunca. Y es que en esta maldad, en este entregar, querían primero la muerte, después se conforman con venderlo como esclavo. En este acto está ya prefigurada la historia que va a ocurrir de Jesús con los descendientes de estos 12 patriarcas.
Jesús, en cierto modo, espiritualmente es el descendiente de José, espiritualmente, porque es el perdón. El perdón. José brilla por el perdón, también por el sufrimiento en la fe en el único Dios, sin desesperarse, sin llenarse de odio. Con lo cual Jesús espiritualmente es descendiente de José, no en la carne. Él procedía de la tribu de Judá. Y todos los judíos de la época de Jesús eran carnalmente descendientes de estos 11 patriarcas. Pero lo eran carnalmente, pero en gran parte lo eran también descendientes espiritualmente. La venta, la traición, la maldad que cometieron ellos prefigura la maldad que van a cometer Israel respecto a Jesús muchos tiempos después. No todos. También entre estos 11, uno intentó salvarle, uno era inocente. También en el nuevo Israel habrá una parte que será inocente. Quiero pensar que más grande que una 12ª parte de Israel, pienso que fueron más. Pero en conjunto Israel rechazó al Mesías. Así que fijaos qué interesante, ya estaba prefigurado. El que esto ocurriera no significa que necesariamente en el futuro tenía que ocurrir lo que iba a ocurrir con Jesús, pero como de hecho fue así, podemos decir: vosotros sois, a los israelitas de la época de Jesús, verdaderos descendientes en lo carnal y en lo espiritual de aquellos 10 patriarcas que ataron a su hermano y lo echaron al pozo, queriendo matarlo. También vemos como en la Biblia sale todo, lo bueno y lo malo, lo bueno de los grandes personajes, y tampoco se oculta lo malo, incluso a veces lo muy malo. También vemos que frente a estos 10 patriarcas, los apóstoles fueron mucho mejores, mucho mejores. Queda todavía algo de la debilidad antigua, pero ya han cambiado. Los 10 no fueron precisamente muy buenos, por lo menos siempre. Y eso se ve cuando Jacob, en el lecho de muerte, les pone la mano sobre la cabeza y va dando su bendición, aunque en realidad, más que dar la bendición, lo que hace es profetizar lo bueno y lo malo de cada uno. Bendecir como decir bien. Él va a decir bien lo que tiene que decir bien de cada uno y mal lo que tiene que decir mal. Y las profecías y lo que describe de cada uno no va a ser muy positivo en muchos casos. En muchos casos es negativo. Porque el pueblo antiguo, antes de Moisés, pues tenía muchas cosas negativas. Si vemos la Biblia desde las primeras páginas, estas, las del capítulo 44 de Génesis, la historia de los patriarcas, hasta la época de los 12 apóstoles, vemos que hay una mejora paulatina, lenta. Van mejorando. La palabra de Dios que va a ir cayendo como rocío a lo largo de todo este libro, van cayendo nuevos libros, nuevas páginas, nuevos versículos, va cambiando al pueblo de Israel. Y efectivamente ya no van a ser en general tan crueles, tan malos como en la época de Génesis.
hay una progresión, que todos nosotros veamos de dónde ha surgido la humanidad, viendo las crueldades del Estado Daesh, esos que mataban a los cristianos en plena plaza, que les hacían todo tipo de barbaridades, que sepamos que hemos salido de allí, que estos hombres vivían en ese tipo de sociedad y que lentamente el Evangelio se ha abierto paso, ha transformado las tierras cristianas y de allí ha habido un influjo a toda la humanidad, una luz que ha iluminado a todos los hombres, incluso aunque no se hayan hecho cristianos, pero han visto la humanidad. Y no penséis que no, eso es el desarrollo, el progreso, no. Si no fuera por el Evangelio, aquí en Europa, con todo el progreso que teníamos, en los años 30 lo que surgió fue el nazismo. Y el nazismo invadió Europa. El nazismo podía haber sido no la luz, sino la oscuridad que se hubiera extendido por el mundo. O más al norte y al este, lo que triunfó fue el marxismo, esa terrible sociedad anticristiana. También eso, de hecho, se extendió con tantas semillas tan malas al mundo. Así que no demos por supuesto que ha sido el progreso, la ciencia, etcétera, lo que ha civilizado, humanizado a Europa y ella al resto de las tierras, ¿no? Podíamos haber extendido el mal, y males cada vez peores. Ha sido el Evangelio el que nos ha transformado, y a los pueblos de Europa y otros, y después nosotros hemos transformado a los pueblos paganos. Que todos nosotros custodiemos las palabras de Jesús para que nosotros cambiemos.